Con la llegada de los invasores españoles a la ciudad de México Tenochtitlan, se inicia un período de destrucción y decadencia de una de las culturas más esplendorosas que fue síntesis de todo el conocimiento ancestral surgido en este continente. Un ejemplo de esto sucedió al llevarse a cabo una de las matanzas más sangrientas que registra nuestra historia y que se le llamó la Matanza del Templo Mayor, en la cual perecieron miles de seres humanos. Lo cierto es que este hecho violento arrancó la vida a miles de gentes que estaban inermes. En su totalidad era la población civil. No contaban con armas porque no estaban en guerra y porque no era un ceremonial o festejo guerrero, sino de índole agrícola, y si se encontraban armados, lo estaban con sonajas, cañas de maíz, plumas y con oro puro. Este evento, al cual se le ha llamado conquista, transgredió la integridad de un pueblo que nunca antes se rindió ante la adversidad. Fueron gente bárbara e inculta, que encontraron una excelente oportunidad para lanzarse a la aventura y obtener con ello su libertad y fortuna, circunstancias que no vivían en su país de origen. Entonces, ¿quiénes fueron realmente los bárbaros? Nuestros abuelos, como profundos observadores de la naturaleza, percibieron los diferentes ciclos naturales de la vida en todas sus manifestaciones, estructurando de esta manera el cómputo del tiempo en veintenas o periodos de 20 días.
La veintena de Toxcatl se encuentra entre los meses de mayo y junio. Significa cosa seca, estío o sequedad, ausencia de agua. Nuestros mayores observaron que durante este periodo en la región del altiplano, también llamado Valle de Anáhuac, bajaba el nivel de los 5 lagos que existían. Zumpango, Chaltoca, Texcoco, Xochimilco y Chalco, debido a la escasez de agua por falta de lluvia. Es en esta época del año cuando la sequía se prolonga más. El calor llega a sus máximos límites. Toda la naturaleza, inclusive hombres y animales, entran en un periodo de completo estío, atravesando tiempos difíciles. Eran considerados momentos para sobreponerse, de superación, de lucha con la naturaleza. Para nuestros abuelos, durante la veintena que corresponde a Toxcatl, se dedicaban 5 días en los cuales se propiciaba exacerbar ese espíritu indómito de superación, de ser invencible ante la adversidad. Y para esto fue concebido lo que la antropología oficial llama el Panteón Azteca, que es la conceptualización de los símbolos mediante la representación ya sea de imágenes, objetos, animales o el mismo hombre. Nuestros antiguos encontraron en el colibrí un símbolo para representar la imagen de lucha y persistencia, desde los orígenes del Génesis náhuatl o Génesis azteca, cuando partieron de Aztlán. Toxcatl es la fiesta de la voluntad del pueblo mexica, regida por Huitzilopochtli, Huitzitzili, Colibrí y Opochtli, izquierdo. Siendo un colibrí, Meshi, quien acompañó y guió a aquellos invencibles guerreros hacia la futura, hermosa y gran ciudad, México Tenochtitlan. Para nuestros abuelos, el guerrero representa la lucha consigo mismo. Un guerrero que no hace guerra, sino que hace lucha para vencer egos, sentimientos y mezquindades. En esta fiesta, Huitzilopochtli era representado por una figura de condición humana que tiene todas las insignias y elementos que caracterizan a un guerrero. Se realizaba una escultura humana para representar a Huitzilopochtli, preparada básicamente de huautli, lo que hoy se conoce como alegría, semilla que en ese periodo de estío la naturaleza proporcionaba en abundancia. El huautli se amasaba con miel de hormiga mielera, cuya coloración es de un rojo profundo casi guinda como la sangre, mezclándose con otros compuestos de origen vegetal comestibles, obteniéndose el tzoali, cosa dulce o especie de chicloso dulzón que al endurecerse adquiría propiedades de resistencia para la realización de la figura.
A todas las mujeres se les otorgaba un collar de palomitas de maíz, porque es en la mujer en quien germina la semilla y quien en su pecho enarbola la flor de la abundancia y del sustento, simbolizados en el maíz florido. Esta metáfora aludía a la abundancia, para que el maíz no faltara en los meses de estío. Otro elemento importante son las banderitas de papel picado. En ellas se envía el mensaje al viento para que arrastre las nubes cargadas de licor precioso, que Tlaloc ofrenda a la Madre Tierra para hacerla florecer. Al finalizar la ceremonia, la figura se repartía a todos los participantes como símbolo de comunión con la fuerza de voluntad. Todo se relaciona con la concepción filosófica de exacerbar la fuerza de voluntad para resistir esa sequía del alma, exaltar el espíritu de lucha, de avivar la unión espiritual de la hermandad que tenían nuestros antepasados. Toxcatl es una fiesta eminentemente agrícola, para hacer pedimento de lluvias, de índole solar, y es Huitzilopochtli, en una de sus múltiples acepciones, el sol mismo. Por lo que uno de los elementos esenciales en esta ceremonia eran los artículos de oro. Para nuestra cultura el oro no era motivo de riqueza física, era recibir las bondades del sol. Tener oro significaba poseer riqueza en el alma, era un obsequio espiritual, era tomar lo que ya se pertenece. La ceremonia se realizaba en la plaza del Templo Mayor del Hueyteocalli, hoy llamado Zócalo, teniendo acceso por alguna de las tres puertas llamadas Tezcacóatl, Citlalcóatl y Panecatl, que comunicaban con las tres avenidas principales. Tlacopan, que es ahora la calzada México-Tacuba. La que hoy se llama Viaducto Tlalpan, antiguamente comunicaba con Coyoacán e Iztapalapa, y la antigua calzada, que ahora lleva el nombre de Calzada de los Misterios,
Anteriormente fue Calzada al Tepeyac. Accesos que fueron cerrados por los españoles al mando de su capitán, General Pedro de Alvarado.